Hello, it's me, Super Antes de empezar, hablemos un momento. Ya sé que la gente tiene a rivalizar a estos dos personajes, pero siempre hay que convertirlo todo en una competición con estos dos. Obviamente prefiero a uno antes que el otro, pero gente, esto ya no son los 90, y con las películas igual. Independientemente de lo que pienses de estas adaptaciones, hay que entender que cada una está intentando hacer su propio camino. No es necesario estar comparando cuál es mejor siempre, cada uno es bueno a su manera. Con eso dicho, la Mario película es mejor que la Sonic película, pero es igual de buena que la Sonic 2 película. Fui con los pies en el suelo a ver esta película. ¿El estudio que nos trajo los Minions estaban haciendo una adaptación de Mario? Eso preocupaba bastante. Luego salió el reparto de voces y dijimos, no, esto no saldrá bien. Pero sorprendentemente, la película me sorprendió hasta cierto punto. Hay algo que ya mencioné en la película del 86 y es el cómo iban a justificar la existencia de ciertos elementos del universo de Mario en esta adaptación. Veréis, hay un término en la ficción llamado construcción de mundo. En los juegos de Mario normalmente eso no te preocupa mucho, ya que normalmente no se centra mucho en el apartado narrativo, pero cuando trasladas eso al mundo del cine, la cosa no funciona igual. Allí es cuando tu cerebro empieza a cuestionarse muchas cosas. ¿Por qué razón hay plataformas flotantes? ¿Por qué razón hay objetos que te dan poderes y si te golpean los pierdes? ¿Por qué razón hay una senda arcoíris la cual puedes conducir por encima? ¿Por qué razón estos reinos están conectados con tuberías? ¿Por qué hay una tubería en Brooklyn? ¿Es Brooklyn un reino también? Y si no es así, entonces ¿dónde se encontraba ese otro mundo? ¿En otra galaxia? ¿Y por qué razón todo el mundo acepta cómo están las cosas al final de la película? La película te muestra muchas cosas de golpe y apenas te lo desarrollan. Si eres fan de Mario, obviamente lo entenderás todo, pero siendo una adaptación, pues... ¿Os acordáis de que en la película de Sonic aparecían cosas como los loopings y las rampas? Pues es algo parecido, solo que en esta película era una referencia visual que duró segundos. En la Mario película es parte de la trama y eso es lo que lo hace más complicado. Y puedo seguir insistiendo con esto, pero creo que la idea es clara. Otra cosa que se podría haber dejado perfectamente de lado es las canciones con copyright. Sabiendo lo bien que le iba a la película con este apartado, que pusieran canciones reales se sintió muy fuera de lugar. Lo perdoné con la película de Sonic porque allí apenas hay música sacada de los juegos. También decir que se nota que Nintendo estuvo mirando muy de cerca lo que Illumination hacía. Y con razón. Este estudio ha hecho que muchos adultos se piensen que es algo que solo los niños ven para entretenerse y que no pueden aportar nada. Pero incluso con eso en mente, se notaba en muchos momentos de la película que Illumination estaba intentando desesperadamente meter su humor en la película, sobre todo en el inicio. Y por último, Peach. No el personaje en sí. Esta es posiblemente la mejor versión del personaje que hemos tenido hasta ahora, pero es un poco demasiado perfecta en todo lo que hace y le ocurre. No es una Rey Skywalker o una Capitana Marvel, pero sí que es un poco Mary Sue. Pero nada de eso es comparable al verdadero enemigo de esta película: su duración. La película se siente muy apresurada siempre y eso es un fastidio, porque si le hubieran dado más tiempo podrían haber hecho que los conflictos de los personajes nos hubieran importado más. Pero, a pesar de todos esos problemas, es una muy buena película de Mario. La animación es espectacular y constantemente estás viendo un mundo y personajes llenos de vida. Los diseños de los personajes son impresionantemente buenos, incluso mejor que de los juegos, diría yo. Las canciones sacadas de los propios videojuegos quedan como anillo al dedo, pero creo que todos estamos de acuerdo que Peaches es la mejor parte de la película. Ya que estoy, hablemos de Bowser. Es Jack Black en todo su esplendor y carisma y definitivamente el mejor personaje de toda la película. Es la mejor opción para dar voz a un icónico villano como Bowser, de la misma manera que Jim Carrey fue la mejor opción para interpretar a Eggman. Los demás personajes no están al mismo nivel, pero a excepción de Luigi y otros personajes secundarios, el resto siempre ha sido muy plano en los juegos. Y que por fin les dieran una personalidad es algo que agradezco. Y de verdad, me sorprende la magnífica excusa que usaron para justificar la ausencia del acento italiano en Mario y Luigi. Siento que podrían haberlo hecho sin problema, pero de nuevo, la excusa es demasiado buena. Y yo diría que eso es todo. El clímax final es fantástico, la cantidad de referencias que hay es abismal, al punto de que seguro nos hemos dejado algunas por el camino. El caparazón azul se marca un kamikaze, lo cual es la cosa más espectacular y traumática de forma simultánea. Los personajes molan, la música mola, y espero que Sonic 3 tome nota de esta película porque le iría muy bien y... ya está. Es la Mario película. Es buena, tú sabes que es buena, yo sé que es buena, es una pasada de película. Pero siento que la gente poco a poco se olvidará de su existencia. No porque sea mala, sino porque es la maldición de las películas de videojuegos. O bien destacan y son recordadas por ser muy malas, o bien son recordadas por cosas muy concretas. La gente no se acuerda de la primera película de Sonic porque fuese un peliculón. La gente recuerda esa película por lo que pasó con el diseño original. Pues con Mario está pasando algo parecido. La película aún sigue en cines, pero ya se está notando ese patrón, y el internet lo está demostrando. La gente hace vídeos, fanarts, pero nada se compara a la canción de Bowser, Peaches.
La gente le encanta esa canción. Y eso es un problema. Es un poco triste que lo primero que se le esté viniendo a la cabeza a la gente cuando piensa en la película de Mario sea concretamente esa escena. Y lo peor es que si yo quisiera volver a ver la peli, sería solo por esa escena y nada más. Es un poco triste que eso pueda pasar, pero a lo mejor me equivoco y esta película conseguirá ser la excepción. En resumen, 7,5 de 10, la mejor película de Mario hasta el momento. Tampoco es que tuviera mucha competencia, la verdad. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado. Si queréis que este canal crezca, compartid el vídeo y seguidme, que eso ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.